En unos minutos daremos inicio a nuestro webinar de Ley de Memoria Democrática. Vamos a dar un par de minutos más para que los inscritos se terminen de unir al webinar y así pueda escuchar la mayor cantidad de gente. Entonces, en unos minutos haremos inicio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Valentina Sierra Alta, parte del equipo de Euro para Todos, y vamos a dar inicio a nuestro webinar de Ley de Memoria Democrática. Si quieren, pueden ir poniendo las preguntas que tienen en nuestra cajita de Question and Answers y al final del webinar daré unos minutos para responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que se conectaron y comentarles que Oro para Todos está en su disposición para poder aclararles todas las dudas y asesorarlos en cualquier tipo de trámite que necesiten a nivel de extranjería, mercantil o inmobiliario en España. Empecemos primero de por dónde nace la Ley de Memoria Democrática. El nacimiento de esta ley deriva de la necesidad de hacer una reparación histórica. Esta reparación histórica tiene como objetivo principal el reconocimiento de quienes padecieron de la persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual en el periodo comprendido durante el golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista. Todo hasta la promulgación de la Constitución española. Entonces, esta ley lo que busca es reparar este daño mediante la otorgación de la nacionalidad a tres supuestos de grupos de personas, de esta manera reparando el daño que se les vio ocasionado a todos los que fueron obligados a ser expulsados del territorio español por estas políticas ideológicas, ¿de acuerdo?
Entonces, hablemos un poco de lo que viene siendo la cronología de esta ley, ¿ok? Y la evolución de la misma. Todo empieza en el año 2020, ¿de acuerdo? Cuando se presenta ante el gobierno español un anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, ¿ok? Estuvo todo el 2020, el 2021, y no es hasta el 2022, exactamente el 14 de julio, en donde el Congreso de Diputados aprueba este anteproyecto, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2022 surgen tres evoluciones para esta ley. La primera, el 14 de julio, cuando el Congreso de Diputados aprueba la ley. El 21 de septiembre, cuando el Senado discute el texto de la instrucción. Y el 20 de octubre, cuando ya se discute y sale promulgado en el BOE como que el formato final de lo que va a presentar esta ley. ¿De acuerdo? Estas son las tres evoluciones que tiene en el 2022. En el 2023, evidentemente, el 15 de febrero, lo que pasa es una corrección sobre la instrucción que sale en el 20 de octubre. ¿Ok? Es importante mencionar que el 20 de octubre es cuando se establece, o sea, del 2022, es cuando se establece y se inicia la vigencia de esta ley. Y esta ley pone en su texto que es vigente por 2 años. Es decir, finaliza en el 20 de octubre del 2024, ¿ok? A día de hoy, a esta ley le queda una vigencia de 1 año y 5 meses. Cabe acotar, es importante mencionar que en el mismo artículo da una posibilidad a 1 año de renovación, pero eso no lo vamos a saber hasta que se acerque la fecha del 20 de octubre del 2024, por lo que nosotros sugerimos ampliamente que tomemos como vigencia está vigente todavía 1 año y 5 meses, ¿de acuerdo? Entonces, esta ley tiene 3 supuestos fundamentales a los que aplica la concesión de nacionalidad, ¿de acuerdo? El supuesto número 1 suele ser un poco confuso y es importante mencionar que fue el que se aclara en la corrección que hubo el 15 de febrero del 2023, ¿de acuerdo? Entonces, este supuesto se subdivide en 2 categorías principales, ¿de acuerdo? La primera es a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubiesen sido españoles, o los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela, que originariamente hubiesen sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido el exilio por las razones que previamente mencioné, hayan tenido que abandonar el territorio español. ¿De acuerdo? Entonces, bajo este supuesto podemos aplicar de 2 maneras. O únicamente acreditando el origen español de sus padres o de sus abuelos, o además de aportar este método probatorio, también aportar que fueron exiliados. ¿De acuerdo? Es súper importante recalcar, no es necesario y no solamente aplica para las personas que sus padres o abuelos hayan sido exiliados de España. ¿De acuerdo? Con el simple hecho de ser originarios españoles es suficiente para otorgar la concesión de la nacionalidad al solicitante. ¿De acuerdo? Aquí estamos bajo el supuesto número 1. Pasamos al supuesto número 2 de aplicación. Es a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Antiguamente, cuando una mujer española se casaba con una persona que no tenía la nacionalidad española, se veía obligada a renunciar de la nacionalidad y por ende seguir con la línea consecutiva de concesión de nacionalidades a sus descendientes. Esto es hasta 1978, en donde entra la Constitución que le habilita el derecho a seguir con la nacionalidad a la mujer que se decida casar con un extranjero. Entonces, a todas las madres que hayan tenido que abandonar su nacionalidad por casarse con un extranjero, sus hijos a día de hoy ya pueden optar la nacionalidad mediante el supuesto número 2 de la presente Ley de Memoria Democrática. Entramos en el supuesto 3 de aplicación. Aquí vamos a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de la opción de acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007 del 26 de septiembre.
Esta es reconocida como la Ley de Nietos, que existió en el 2007, en la que se le otorgaba la nacionalidad a las personas que hubiesen sido nietos de españoles que hubiesen sido exiliados por las mismas razones que esta presente ley establece como reparación histórica. ¿De acuerdo? Entonces, si sus abuelos tuvieron si sus padres tuvieron la nacionalidad porque sus abuelos fueron exiliados de España por la ley de 52/2007, usted es apto para aplicar a esta ley. ¿De acuerdo? Después, vamos a ir a unas disposiciones adicionales. Ok, aquí nos vamos a basar y voy a aclarar, vamos a hablar un poco de también ciertos casos que podemos incluir en personas que son que aplican para este proceso. ¿Ok? En la legislación española, el artículo 20.1 del Código Civil otorgaba la opción por opción, no de origen, es decir, la nacionalidad por opción de españoles a menores de edad o a mayores de edad, ¿de acuerdo? Pero la naturaleza o sea, por la que otorgaba la nacionalidad no era de origen, que es lo que abarca esta ley, los hijos o nietos de españoles de origen, ¿ok? Entonces, si hace X cantidad de años su padre le otorgaron, su padre o madre le otorgaron la nacionalidad por el artículo 20.a y por ende tienen la nacionalidad española, pero de opción, se puede hacer un cambio dentro de la nacionalidad para que no sea otorgada ya de opción, sino de origen. ¿Ok? Se hace un cambio en el acta de registro civil de concesión de nacionalidad de sus padres, ¿ok? Y por ende puede aplicar por el anexo número 3 de la presente ley, que es el que aplica a la ley de nietos de la ley 52/2007. ¿De acuerdo? Hay personas que le otorgaron la nacionalidad de opción por el supuesto 20.1a, ¿ok? Que es cuando las personas eran menores de edad, ¿ok? Y hoy en día son mayores de edad y siguen teniendo la nacionalidad por opción, la podemos cambiar de origen sin ningún tipo de problema, o la 20.1b, que era cuando los mayores de edad se les otorgó ya la nacionalidad de opción, también se puede hacer un cambio a origen y aplicar en ambos casos bajo el supuesto 3 de la ley de memoria democrática. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de cada supuesto, varían los documentos que el solicitante tiene que presentar ante el consulado. Nosotros como asesores legales les vamos a indicar a ustedes cuáles son los documentos que se tienen que presentar para el supuesto que aplica cada uno, ¿ok? Sin ningún tipo de problema, nosotros hacemos una asesoría y una consulta personalizada en donde revisamos todos los documentos que tiene el solicitante, los que debería de solicitar, ¿ok? Dependiendo de su supuesto, ¿ok? Es súper importante y es necesario aclarar que dependiendo del consulado del país de origen o de residencia al que se presenta el solicitante, varían los documentos. Es por eso que nosotros estamos en constante y en continua comunicación con los consulados de los distintos países para estar al tanto de los documentos que a día de hoy van solicitando, ¿ok? No es lo mismo lo que te pide el consulado de México, o sea, de España en México, a lo que te pide el consulado de España en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. Varían según el criterio que tienen. Lo importante es estar en sintonía de lo que están solicitando y saber las formalidades que se tienen que cumplir para que el expediente del solicitante sea concedido. Nuestra asesoría va desde el momento de identificar el supuesto en el que entre el solicitante hasta la concesión de nacionalidad. ¿De acuerdo? Nosotros acompañamos y hacemos la asesoría completa acreditando no solo el supuesto del que aplica, sino encargándonos de que se cumplan con los documentos que se tienen que presentar a la hora de presentar cada solicitud. ¿Ok? Vamos a ir con unas aclaratorias de las preguntas más frecuentes que nos llegan a nosotros como Euro para Todos. Así vemos si podemos aclarar alguna de las dudas que presentan en la caja de preguntas. Y si no, bueno, volvemos a aclararlas sin ningún tipo de problemas. ¿Ok? En cuánto tiempo otorga la nacionalidad por esta vía. Mira, esto depende de cada consulado. ¿Okay? Hay países que se demoran mucho más, hay países que se demoran mucho menos. Esto también tiene que ver en el sentido de cuánto nos demoramos para sacar la cita en el consulado. Por lo menos el consulado de Argentina últimamente está
demorándose muchísimo, mientras que el consulado de Venezuela y en México son mucho más ágiles, ¿ok? Anteriormente, al principio de esta ley, al momento que uno presentaba la solicitud, si ya cumplía con todos los requisitos, en esa misma cita te decían que ya se había conseguido con todas las formalidades y te podían incluso ya otorgar la nacionalidad, y lo que quedaba era hacer la jura y el resto de formalidades. A día de hoy están recibiendo el expediente y dicen que te van a notificar en un lapso de 3 a 6 meses, más o menos, es como que el promedio. Si hablamos de que es una concesión de nacionalidad, en una concesión de nacionalidad de el tipo que es de España, que vas a ser ciudadano de un país miembro de la Unión Europea, 6 meses realmente es un periodo súper corto, y más cuando tienes que tomar en consideración que no se necesita ni se exige ningún tipo de residencia en el territorio español. Okay. ¿Los bisnietos pueden aplicar? Sí, es posible que los bisnietos puedan aplicar. Se tiene que estudiar ciertas formalidades dentro del expediente de cada uno, pero sí, nosotros tenemos a día de hoy casos de bisnietos que ya son exitosos y que sí se han logrado aplicar. Sí es verdad que se tienen que hacer, tengo que estudiar el expediente de cada uno para ver si podrían o no aplicar, porque como sabes la ley... la instrucción dice formalmente que es la ley de hijos y de nietos, pero en algunos casos hay maneras para uno que uno pueda, por así decirlo, una especie de jugar y de poner las piezas en el expediente para que esta presente ley pueda arropar también a los bisnietos. ¿Es necesario contar con el exilio del padre o abuelo originariamente español? No. Como le indiqué, el 15 de febrero salió una aclaratoria de una instrucción aclaratoria en la que establecían explícitamente que no es necesario presentar el vínculo del exilio del abuelo o el padre originariamente español. Con el simple hecho de mostrar que nació en el territorio español y que por ende es de origen español, es un método probatorio válido para optar por este procedimiento. ¿Debo tener las actas de nacimiento actualizadas? Sí, nosotros recomendamos ampliamente contar con todas las partidas actualizadas, ¿de acuerdo? Que no tengan más de un año de emisión de ser posible, porque lo que nosotros buscamos es que ustedes cuando se presenten ante el consulado se incurra con el menor riesgo posible de que el expediente lo logren echar para atrás. Es súper importante contar con una asesoría de expertos en este procedimiento, porque si tú te presentas al momento en el consulado en tu cita y te echan para atrás el expediente, tienes 30 días únicamente para subsanarlo. Y nosotros lo que nos garantizamos y lo que estamos súper pendientes, evidentemente, es de que cuando vayan a presentar su expediente no se los echen para atrás, porque 30 días para subsanar un expediente es un periodo de tiempo bastante ajustado, y lamentándolo mucho, si no lo subsanas en 30 días, no eres apto a seguir solicitando la nacionalidad por esta vía, y es decir, pierdes el derecho. Entonces es un riesgo que se corre, que es sumamente elevado para las consecuencias que puede tener de la concesión de la nacionalidad. Bueno, aquí tienen nuestros datos de contacto, nuestra página web, nuestros correos y nuestro número. También nuestras redes sociales, en donde pueden estar constantemente en comunicación con nosotros para cualquier duda o cualquier asesoría que quieran pautar, ¿de acuerdo? Vamos ahorita a ir con la ronda de preguntas que tenemos aquí disponible para ir aclarándolos. Ok, hola Valentina, excelente plática. Si mi abuelo era español, pero fue exiliado por razones políticas, guerra civil, él salió de España y exiliado en México y enseguida se nacionalizó mexicano, posteriormente nace mi madre. Vale, ok. Según, no terminaste la pregunta, según lo que puedo ver, pero no importa. Te comento un poco. Si tu abuelo fue español, y fue exiliado por razones políticas, si lo podemos acreditar, bien, si no lo podemos acreditar, también. Lo importante es acreditar que nació en el territorio español, ¿de acuerdo? Y tanto tu madre como tú pudiesen optar a la nacionalidad española, no importa que se haya nacionalizado mexicano y haya incluso hasta renunciado a la nacionalidad. Nosotros tenemos esto es muy importante que lo sepan, nosotros tenemos un equipo
experto en buscar cualquier documento de carácter de registro civil que acredite la nacionalidad española de su pariente. Es decir, si usted me dice, mira, yo supe que mi abuelo era español y que nació en San Sebastián, en España, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo que se encarga de buscar cualquier acta de nacimiento, de bautismo, cualquier documento de carácter de registro civil que pueda acreditar el origen español del pariente y así usted poder solicitar la nacionalidad. Buenas tardes. Primero quiero agradecer infinitamente este webinar. Mi pregunta es que mi abuelo materno se tuvo que nacionalizar argentino por trabajar para la provincia de Buenos Aires. ¿Puedo acceder yo a la nacionalidad? Sí, como te estoy comentando, no importa que se haya nacionalizado su abuelo en algún punto de su exilio, no importa, ¿de acuerdo? Lo importante es que se tiene que tener un documento que acredite que tuvo la nacionalidad española y nosotros, con nuestro equipo, como les estoy comentando, podemos asistirlo sin ningún tipo de problema. ¿Se puede tramitar en algún consulado de España en Estados Unidos? Sí, por supuesto. Es importante, aprovecho esta pregunta, Alejandro, para aclarar lo siguiente. Nosotros hacemos toda la asesoría en el expediente, ¿de acuerdo? Nosotros, desde el momento de reconocer el supuesto en el que usted entra, hacer la lista de los documentos que usted tiene que aportar, nosotros emitir los documentos que desde acá de España tenemos que emitir, armar el expediente en el orden necesario, nos ponemos en contacto, evidentemente, como les estaba comentando, siempre estamos al día de la documentación que requiere cada consulado en específico. Y les gestionamos la cita y les hacemos seguimiento hasta la concesión de nacionalidad. Pero usted debe presentar el expediente en su país de residencia o de origen obligatoriamente. Es un trámite, presentar usted personal este trámite es obligatorio, pero nosotros de igual manera hacemos todo el acompañamiento. Es decir, que usted vaya a la cita no significa que nosotros no vamos a estar pendientes y no vamos a estar en constante comunicación con usted, diciéndole todos los tips necesarios para que el expediente no le sea rechazado. ¿Cómo están los tiempos? ¿Cuánto tiempo lleva el trámite y sus etapas? Mira, nosotros dividimos este trámite realmente en 3 etapas fundamentales. La primera es la consulta. Nuestra consulta, una vez haga el pago de nuestra consulta, nosotros agendamos una reunión en la que vamos a estudiar todo el caso, establecer los siguientes puntos a seguir, es decir, necesitamos este documento, de esto nos encargamos nosotros, de esto se encarga usted personalmente. Pasamos a la fase número 2, que es la recolección de documentos en general, que es ya lo que se demore cada país específicamente en tramitar cada apostilla. Por lo menos hay países que tramitan las apostillas súper rápido, como es el caso de Colombia, países en los que las apostillas se demoran un poco más, como es el caso de Venezuela. Entonces, ese periodo y es de tiempo de la etapa número 2 varía dependiendo de dónde se necesiten los documentos. Y ya por último está la presentación del expediente y la concesión de la nacionalidad, que varía en el consulado en el que se presente la solicitud, ¿de acuerdo? Pero si te digo, anteriormente la concedían en la misma cita, hoy en día se están demorando unos 3 a 6 meses aproximadamente para tener una resolución del expediente. ¿Qué documentos debo de llevar al consulado de Uruguay siendo nieta de españoles? Muchas gracias. Raquel, te comento, para esto nosotros necesitamos en primer lugar hacer una consulta en la que nosotros vemos los documentos que ya tienes, y en base a eso ver si son los necesarios y proporcionarte la lista de documentos formal que se ajustan al supuesto que tú aplicas. Cabe acotar que esto es un proceso realmente que es súper personal, entonces es necesario hacer la consulta. Nosotros nos caracterizamos como despacho en brindarles una asesoría personal, en el que ustedes se sientan atendidos de principio a fin y que entiendan en todo momento en el estatus en el que está su expediente. Entonces, para ello es necesario hacer una consulta para nosotros entender, ver los documentos exactamente que se tienen que aportar, porque, por ejemplo, si se consigue un acta de bautismo de su pariente español, nosotros les recomendamos hacer un acta de no nacimiento que acompañe como vínculo probatorio. En fin, son formalidades que dependen de cada caso en específico, que no puedo de responderte tan ampliamente porque realmente no es algo amplio, es algo muy específico.
Obtuve la nacionalidad hace 10 años porque mi papá es español. Creo que eso es por origen, pero mis hijos eran mayores en ese momento. Ahora la quiero solicitar. ¿Cuál supuesto debo utilizar? Te comento, María, yo necesitaría ver el acta de registro civil de tu padre para ver bajo qué supuesto se le otorgaron. Ver si es de origen, ver si es de opción, ver si se tiene que hacer ese cambio o ver si fue por la ley de la ley 56/2007. Tendría que ver primero y tendría que analizar el documento para ver si tus hijos, que ahorita son mayores de edad, pueden aplicar por medio de esta ley o no. Buenas tardes. En mi caso, en el consulado de mi país, Uruguay, me dijeron que mi opción era el anexo 1. Soy nieta de español y mi papá logró sacar su ciudadanía, pero nosotras no porque éramos mayores de edad. Pero envié la documentación para solicitar la cita y aún no tuve respuesta. Pero mi abuela no vino exiliada, lo hizo durante la Primera Guerra Mundial. Me sirve la partida de matrimonio de ella con mi abuelo uruguayo. Desconozco si ella perdió su nacionalidad. No, una partida de matrimonio no es un método probatorio español, esa de origen español, y más si se casó en Uruguay. Un documento de registro civil que acredite la nacionalidad española es un acta de nacimiento o un acta de bautismo emitido por el gobierno español. Eso es el método probatorio necesario para acreditar el origen español, ¿de acuerdo? Un acta de matrimonio no es válida. Si yo tramito mi nacionalidad, ¿puedo también tramitar de mis hijos menores de edad en el mismo trámite? No, todos los solicitantes tienen que tener un trámite independiente. La concesión de nacionalidad es algo personal, con lo que se tiene que realizar el trámite tantas veces como solicitantes haya. Ok, ustedes pueden ayudarme a solicitar la cita ante el consulado de mi país. Sí, nosotros con mucho gusto podemos asesorarlos. Como le comenté, nosotros tenemos 3 fases en este procedimiento. Ustedes pueden tanto contratar todo el procedimiento con nosotros como ciertas etapas, es decir, únicamente la consulta o únicamente la cita, ¿de acuerdo? De resto, ya lo que viene siendo la etapa número 2, que es la recolección de documentos, etcétera, si es algo que no se puede hacer individual, pero tanto la cita como la consulta se pueden hacer de manera independientes y nosotros podemos ayudar a conseguirle citas en cualquier consulado de España, de cualquier país, bien sea de su país de residencia o de origen. Eso sí es necesario, presentarse en el consulado de España de su país de residencia o origen. En caso de ser de residencia, necesitamos acreditar la residencia de usted en ese territorio. Hola, buenos días. Gracias por este webinar. ¿Por qué no puedo presentar todos los documentos originales? No entiendo mucho esta pregunta. En la cita, usted debe de presentar los documentos originales, ¿de acuerdo? En la cita del consulado, nosotros organizamos toda su carpeta para que usted presente esa carpeta en el orden que nosotros le indicamos en el consulado, tanto la original como la de copias. Sí, yo abuelos en espera de la nacionalidad, mis hijos y nietos simultáneamente pueden solicitar el trámite. Dependiendo, si usted dependiendo de por qué método usted está teniendo la nacionalidad, si es por ley de memoria democrática, solo basta que el expediente usted esté ingresado en el consulado para que ya sus hijos y sus nietos puedan presentar su expediente también. Yo voy a requerir una asesoría personalizada. ¿Cuándo podemos hablar? Vale, para solicitar una consulta o una asesoría personalizada pueden acceder a nuestra página web en el apartado de Ley de Memoria Democráticas y solicitar en el carrito, en la parte de abajo, consulta. La consulta la van a agregar al carrito, hacen el checkout en la página web y se les va a descargar un formulario que necesitan completar
y enviarnos, y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes a la mayor brevedad posible. Si no se tiene el certificado de nacimiento del abuelo español, ¿cuál es la mejor manera de solicitarlo? Nosotros nos podemos encargar de este procedimiento sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bastaría que ustedes nos aportaran datos básicos de su pariente, y nosotros con nuestro equipo de expertos nos vamos a encargar de buscar el acta de nacimiento o cualquier documento válido para optar a este procedimiento y emitirlo, ¿de acuerdo? Nosotros sin ningún tipo de problema podemos emitirlo, tanto si no lo tiene y lo necesita buscar, o como si lo tiene y si lo necesita actualizar. De ambos procesos nosotros nos podemos encargar sin ningún tipo de problema. Hola, ¿cómo estás? Mi bisabuelo es español. Estoy en condiciones de hacer la ciudadanía. Ignacio, te comento un poco. No sé tu caso en específico, pero sí hay casos en los que, en lo que los bisnietos pueden aplicar. Entonces, te invito a que accedas a nuestra página web y hagas el contacto o sea, el contacto de la asesoría. Y una vez lo hagas, nos podemos poner en contacto contigo específicamente para que nos hables un poco más de tu caso y ver si puedes optar o no. Pero no, o sea, si las probabilidades de que puedas aplicar son amplias. Entonces te invito y te lo sugiero ampliamente. Buen día, tengo entendido que uno de los requisitos a presentar es el acta de nacimiento de los padres. ¿Qué sucede si no tengo la de mi papá y se me ha hecho imposible ubicarla, pero es mi madre la de la ascendencia española? ¿Afecta? A ver, yo te diría que sí es preferible que aportes el acta de nacimiento, pero si la línea viene por el lado de tu madre, no es obligatoria. Hay otras maneras de subsanar este requisito, como por ejemplo si logramos poner el acta de matrimonio, logramos poner un documento de identidad de tu padre y acreditamos que no se logra conseguir el acta de nacimiento, ¿de acuerdo? Entonces hay maneras de subsanarlo. Nosotros te asesoramos para que esto no presente ningún tipo de problema en tu expediente. Mi abuelo arrancó de la guerra y cruzó a Francia con mi abuela embarazada de mi padre. No fue exiliado propiamente tal. ¿Qué papel puedo buscar para acreditar? Alberto, como comenté varias veces ya en el webinar, no es necesario acreditar el exilio. Únicamente con acreditar el origen español de su abuelo en este caso es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, sería necesario buscar un documento de registro civil que acredite el origen, que ya lo comenté, nosotros nos podemos encargar con nuestro equipo de expertos, y ya con esto sería suficiente para poder solicitar esta nacionalidad por esta vía. Ok, buenas tardes, soy bisnieto de un español. ¿Qué requisitos debo de tener para poder aplicar a la nacionalidad? Soy mayor de edad. Bueno, creo esta es la última vez que respondo a las preguntas de los bisnietos, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros recomendamos hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web, el apartado de Ley de Memoria Democráticas. En el final, la contratación de una asesoría, y nosotros nos ponemos en contacto con usted directamente para ver si es posible que en el caso específico de usted, como bisnieto, pueda aplicar a este proceso. Ok, mis abuelos y mi bisabuela, mi bisabuelo y mi bisabuela se vinieron de Logroño, España, a Chile, y se casaron aquí. No tenemos su acta de bautismo. Ok, no te preocupes, Guillermo, nosotros podemos encontrarte ese acta de bautismo o el acta de nacimiento. Tienes datos como por lo menos el lugar donde nacieron tus bisabuelos, los nombres. Ese tipo de datos a nosotros nos permiten con nuestro equipo de especialistas hacer la búsqueda de los documentos y encontrarlos, me explico. Entonces nosotros nos podemos encargar de hacer la búsqueda y recolección y emisión de este tipo de documentos. Ok, ¿cuántas semanas o meses demora el registro civil en Orense en emitir el certificado de nacimiento? Ok, eso depende mucho de quién lo solicite y cuánto tiempo se estén demorando. En Orense se están demorando bastante, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de dónde esté localizado el registro civil o la parroquia, porque depende si se logra encontrar en el registro o en la parroquia, se demora más o menos.
Si tengo oportunidad de visitar España, ¿puedo tramitarlo allá? No. El trámite se debe de presentar personalmente en su país de residencia o de origen obligatoriamente. Que usted esté de visita en España y quiera presentarlo acá, no es posible. Hola, buen día. Mi abuelo fue español, ya murió, pero sus documentos los tiene un familiar que no frecuento. ¿Ustedes me pueden ayudar a sacar su documentación para solicitar su nacionalidad? Y si también quiero tramitar a mi hijo, primero tengo que hacer el proceso yo. Sí, en el caso, si es su abuelo quien tiene el origen, primero tiene que tramitarlo usted y después su hijo, ¿de acuerdo? Pero como comenté antes, solamente basta con presentar el expediente usted para que su hijo pueda optar de manera inmediata a ya abrir su expediente también. Es decir, no tenemos que esperar a que usted se le conceda la nacionalidad. Y sí, nosotros podemos sin ningún tipo de problema encontrar esos documentos y mandarlos a emitir nuevamente. Ok, después. Una pregunta, mi abuela es española, estoy esperando el turno en el consulado, ¿puedo luego darle nacionalidad a mis hijos? Tendría que, sí, según me comentas, no debería haber ningún tipo de problema. Si acabo de emigrar a otro país distinto al de nacionalidad, ¿pueden iniciar la solicitud antes del consulado? Sí, porque se iniciaría en tu país de residencia, ¿de acuerdo? Como les comenté, se puede iniciar tanto en el país de residencia o de origen del solicitante. ¿Dónde queda grabada esta presentación para verla después? La pueden encontrar en nuestro canal de YouTube sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? De todas maneras, nosotros pueden encontrar el enlace tal vez también a través de nuestras redes sociales. Fui al consulado a presentar mi expediente y me hicieron una reparación, pero solo me dieron unos días y como no pude solucionarlo, me dijeron que tenía que volver a presentarme. ¿Ustedes me pueden ayudar a presentar nuevamente el expediente? Ok, les comento, esto es súper importante y es por lo que es súper necesario que ustedes tengan una asesoría y estén de la mano de profesionales en este proceso. Cuando reparan el expediente, el solicitante únicamente tiene 30 días para subsanar el expediente. Si no lo subsanan en esos 30 días, usted pierde el derecho a optar por esta nacionalidad. Entonces es súper importante que para evitar esto se asesore con profesionales que le puedan hacer seguimiento y puedan estar al tanto de los documentos que está solicitando el consulado de su país de origen o de residencia al momento de usted presentar su nacionalidad. Hola, mi bisabuelo vino en España antes de 1882, nunca se nacionalizó, ¿puedo tramitar la ciudadanía? Dependiendo, para el caso de bisabuelos es necesario hacer una consulta también porque no todos los casos de los bisabuelos aplican. Ok, hola, buenas tardes. ¿Qué costo tiene realizar el trámite de ustedes? Esto es un trámite personal y que depende también del supuesto en el que ustedes entren. Entonces, dependiendo del supuesto en el que ustedes entren, dependiendo si necesitan que nosotros emitamos documentación o que busquemos una documentación, nuestros honorarios varían, ¿de acuerdo? Entonces, para ello les recomiendo hacer una consulta para que podamos ver y dar un precio ajustado al supuesto que usted aplique. A ver, una vez que rechazaron la nacionalidad y se ingrese el documento del reclamo, hablan de expediente incompleto y estaba todo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para recibir respuesta? Mira, no sabría decirte, tendría que estudiar tu expediente en específico para que me digas qué documento faltaba, qué habías entregado y ver si lo subsanaste dentro del periodo necesario para subsanarlo y ver si de esa manera podemos ver que tu expediente vaya a salir exitoso. ¿Se puede trabajar en España mientras el trámite está en proceso? No. No, porque usted no tiene la nacionalidad concedida. Entonces, si usted no tiene la nacionalidad concedida, al menos que usted no tenga una visa de trabajo aquí en España, usted no puede trabajar, ni vivir en España tampoco. ¿Cómo saber si el abogado está haciendo un buen proceso? Bueno, la verdad es que nosotros no te puedo decir si el abogado en específico que ya te asesoró en el expediente está haciendo un buen proceso, un buen proceso porque no tengo la información necesaria para comentarte.
De todas maneras, nosotros no trabajamos calificando a los demás, a los demás profesionales. Lo que sí te puedo decir es que nosotros desde Euro para Todos somos un grupo y un equipo de profesionales altamente calificados en los que estamos al tanto de las formalidades y al día a la orden del día de los documentos y de las instrucciones que se deben de conseguir para poder garantizar en un mayor porcentaje posible los éxitos en nuestros expedientes. ¿Ustedes consiguen turno para presentar todo en Buenos Aires? Sí. Como le comenté, nosotros podemos conseguir cita para que ustedes presenten su expediente en cualquier consulado de España, en cualquier país. Hola, gracias por este webinar. Mi abuelo nació en Chile en 1919, mucho antes de la dictadura y guerra española. Mis bisabuelos son de Bilbao, País Vasco. Mi abuelo nunca hizo sus trámites para nacionalidad y falleció, pero mi madre está muy interesada en hacerlo y yo también. ¿Podríamos aplicar aunque mis bisabuelos hayan llegado a Chile mucho antes? Sí, correcto. En el caso de ustedes, por lo menos en el caso tuyo es bisabuelos, pero en el caso de tu madre es abuelos. Entonces, tu madre de una sí podría aplicar. En el caso tuyo, tendríamos que hacer unas correcciones en los expedientes para que tú también puedas aplicar, pero no habría problema, porque como comenté anteriormente, no es necesario que se haya sufrido de algún tipo de exilio por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual. Esto es un inciso de esta ley, sin embargo, no es el único que hay. También aplica para los nietos e hijos de españoles de origen. Ok, tengo muchísimas preguntas, no me va a dar chance contestar a todas, pero para cualquier otra duda pueden contactarnos a través de nuestras redes, que les voy a decir ahorita al final, y podemos seguir en contacto y ayudarlos en todo lo que necesiten. A ver, déjame... Hola, buen día. Es que déjame tratar de buscar una que no haya ya respondido antes. A ver, mis abuelos nunca se casaron legalmente a pesar de haber tenido 10 hijos y mi abuela no estuvo registrada en la partida de nacimiento en sus hijos, solamente el nombre de mi abuelo. Los dos eran españoles. ¿Esto me puede traer algún inconveniente? No, ningún tipo de inconveniente. El acta de matrimonio es un documento adicional que se presenta, sin embargo no es un vinculante porque no todo el mundo contrajo matrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, si se tiene a su disposición porque el acto se consumó, se presenta. Si el acto no se consumó, no se presenta, ¿de acuerdo? Y después, a ver, y mi abuela no estuvo registrada en la partida de nacimiento de sus hijos, solamente el nombre de mi abuelo. Los dos eran españoles. En el caso tuyo, si fuese más complicado si tu abuelo no fuese español, pero como tu abuelo es español y si está en el acta de nacimiento, ya es suficiente. No va a haber problema que tu abuela no haya estado presente en el acta de nacimiento, porque igualito nos vamos a ir por la línea de tu abuelo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, les quería agradecer a todos por conectarse. La verdad ha sido un webinar súper exitoso con más de 270 participantes. Lamentándolo mucho, no me da el tiempo para aclarar todas las preguntas, pero espero que hayan sido de ayuda y de motivación para poder acceder a este procedimiento. Les comento, mi opinión como profesional es que esta ley es algo sumamente beneficioso y sumamente atractivo para las personas que entran dentro de los supuestos que previamente mencioné. Mi recomendación es que no pierdan la oportunidad porque una concesión de nacionalidad de España es sumamente valioso, está considerado entre los 10 pasaportes más valiosos a nivel mundial. Además, que al otorgarte un pasaporte a España, eres miembro ciudadano de la Unión Europea, con lo que no solamente te abre y te da oportunidades a España, sino 21 países miembros de la Unión Europea, derecho a residir y a trabajar de manera indefinida en cualquier país del listado. Entonces,
Mi recomendación es que no dejen perder esta oportunidad. Solamente queda 1 año y 5 meses de vigencia y se necesitan cumplir con ciertas formalidades que toman tiempo. Entonces, los invito a no dejar pasar el tiempo y que de esta manera puedan acceder a este beneficio tan importante. Mi nombre es Valentina Sierralta. Mil gracias a todos por estar conectados y por su tiempo. Cualquier duda o consulta que tengan, pueden acceder a nuestra página web www.europaratodos.com, a nuestro correo electrónico asesores@europaratodos.com, a nuestro número de contacto o a nuestras redes sociales @europaratodos. Mil gracias por conectarse y esperemos vernos pronto.